No se sabe exactamente bien si son depresivos, ansiosos, tienen problemas de salud mental porque usan las redes o usan las redes porque tienen problemas de soledad, de aislamiento, de depresión. Quienes están en contra de las prohibiciones, Francisco, dicen, es que no puedes hacer una escuela que no esté conectada con la vida. Y tu trabajo escuela es enseñarles cómo hacer recepción crítica de medios o pensamiento crítico de medios, autorregulación de la conducta. La escuela debe primero proteger la salud mental, pero también crear las condiciones para que vivan experiencias de otro tipo. A mayor exposición a pantallas, menos tiempo de lectura. Si estamos diciendo que a mayor pantallas, menos lectura, entonces hay que bajarle las pantallas. En Red Magisterial, la red social educativa pensada para ti, encontrarás herramientas y asistentes virtuales para que construyas planeaciones, materiales educativos, actividades, instrumentos de evaluación y todo lo necesario para tus clases. ¿Imaginas que la inteligencia artificial trabaje para ti? ¿Que puede ayudarte a analizar los libros de texto gratuitos? ¿Que aclara tus dudas sobre la NEM? ¿Que con la IA puedes platicar con personajes famosos de la historia? ¿Resolver situaciones de clase de matemáticas, gramática e inglés? Descubre todo este poder de la IA en un solo sitio: redmagisterial.com. Además de la IA, conoce el talento humano en nuestro canal de YouTube. De la mano de expertos, exploran, reflexiona y profundiza en temas de actualidad educativa. No te pierdas de nada. ¿Quieres más? Conviértete en miembro Meritum y accede a contenidos excepcionales. Lo que ha sucedido. Entérate de la actualidad educativa. El debate sobre la necesidad de regular el uso de celulares y tabletas en las aulas de educación básica que actualmente lideran estados como Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, Colima, Guerrero y Querétaro se entrelaza con una preocupación global más amplia: el impacto del consumo digital excesivo en NNA. No es casual que la Universidad de Oxford eligiera como palabra del año 2024 Brain Rot, término que alude al deterioro mental asociado con la exposición prolongada a contenido digital de baja calidad. Ambas discusiones reflejan un mismo trasfondo: la urgencia de establecer políticas y prácticas que protejan la atención, el bienestar y la salud mental de las nuevas generaciones frente a la llamada basura digital. Bienvenidos maestras, a este nuevo episodio, el número 3 ya de nuestros videopodcasts Perspectivas, con la doctora Irma Villalpando, quien nos ha concedido esta breve charla sobre un tema muy relevante, que consideramos muy relevante, provocado precisamente por un artículo recientemente publicado por la doctora Irma en Letras Libres, sobre el uso de pantallas en las escuelas. ¿Qué hacer con ese tema? ¿Cuál es la situación mundial? ¿Cuál es la situación en México? Y bienvenida, Irma. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Estoy muy contenta, Francisco. Muy buenas tardes a ti, a todos, a la hora que nos vean. Muy feliz de estar en este espacio contigo. Estamos a la orden. Perfecto, muchísimas gracias. Pues como ya has visto en otros de nuestros episodios, pues comienzo con preguntándoles a nuestros invitados
¿cómo es que están aquí? ¿Cómo es que están en la posición en la que están? Es decir, ¿cómo es que llegaste a la docencia, a la dirección de escuelas, a publicar libros, a publicar artículos, a educar a muchas personas, a muchas generaciones y pues en consecuencia, pues influir en otras personas? ¿Cómo es que llegas aquí? ¿Cómo fue tu escuela? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo fueron tus inquietudes? Tú platícanos un poco de ti para que los maestros te conozcan. Sí, pues realmente mi historia empezó por ahí de los 14 años que alfabeticé, entré a una campaña en aquel entonces nacional para alfabetizar alumnos. Éramos estudiantes de secundaria y pude alfabetizar a unas mujeres adultas. eh, Recuerdo muy bien a tres chicas que alfabeticé, pero una de ellas no pude. No aprendía como yo sabía enseñar al menos. Seguramente ya ahora sé qué le pasaba, pero de ahí mi siguiente momento educativo y de llamado vocacional, aunque claro, hice una profesión de vida, fue a los 17 años. Inicié en Lactantes 2. Recuerdo muy bien, estudiaba ya pedagogía, estaba en los primeros semestres y así empezó mi incursión a las aulas de las que después de más de 3 décadas nunca salí. Dentro de mi currículum puedo decir que he tocado las aulas de preescolar, a universidad hasta el posgrado. Actualmente puedo dar algún semestre en maestría, otro lo doy en licenciatura. Entonces, el espacio escolar en sus diferentes niveles ha sido mi vida. Y por supuesto, dentro de esa trayectoria he estudiado los 3 grados escolares, la licenciatura, la maestría y el doctorado en pedagogía. Licenciatura y doctorado en la UNAM, la maestría la hice en la Universidad Panamericana. Y paralelamente a mis estudios, a las reflexiones teóricas sobre la educación, tuve mayores responsabilidades en la escuela, coordinaciones, dirección, después incursioné a la formación de maestros. Los últimos años he estado mucho más en el debate actual de lo educativo, la coyuntura de política educativa. Tengo algunos libros, artículos publicados, pero prácticamente podría decir que en mi formación y en mi experiencia tiene estos dos afluentes: la práctica de escuela, el día a día, habitar, ¿no?, el espacio escolar, y el otro, la reflexión teórica de lo que ahí pasa. Entonces, ahí estamos ahora pensando, aportando, y siempre creo que esa doble posibilidad de investigar, de teorizar, de ser dentro del espacio académico y reflexivo, pero tocando siempre a los niños, niñas, a los estudiantes, a los padres de familia, a los colegas directores, al equipo docente, me ha permitido una comprensión que de suyo considero afortunada. Entonces, intento compartir en mis escritos esto que he venido construyendo en esta trayectoria. Excelente, sí, bueno, eso se nota cuando platica uno contigo y cuando uno te lee, que es lo que he hecho últimamente. Bueno, ya algunos años, la verdad, debo confesarlo, algunos años te he seguido en algunas de tus publicaciones, en revistas sobre todo, y últimamente, bueno, con este último libro de Vorágine y Rumbo, cómo dirigir una escuela hoy, que se publicó, si no entiendo mal, a finales del año pasado, ¿no? En 2024. Yo quería preguntarte un poco también, Irma, sobre dos cosas muy, muy rápidas que tiene que ver con, porque lo comentábamos el 15 de mayo pasado en una transmisión. Todos, decía un colega nuestro, todos tenemos un maestro que nos marcó. Todos, incluso que nos recondujo, nos enseñó el camino, nos salvó de alguna manera o simplemente, que no es poca cosa, nos inspiró, ¿no? O sea, fue ese maestro clave. ¿Tú tienes algún maestro, maestra, por supuesto, clave en tu historia como estudiante?
Híjole, te recuerdo 2, uno muy chiquita, estaba en primero de primaria, la maestra Elda. Lo que sucede es que mi mamá, yo era la más pequeña, no me inscribió a preescolar, Okey, porque no le daba la vida para llevarme a mí a preescolar y a mis hermanos mayores a primaria y otros de secundaria. Entonces dijo, no, el que se vaya primero a primaria y que algo aprenda. Lo que sucede es que no estaba matriculada, entonces no okey. tenía acceso, estaba yo hasta atrás, lo recuerdo muy bien, entonces en aquel entonces daban unos exámenes impresos en la escuela pública, por supuesto, de hoja de revolución, lo recuerdo muy, muy bien. Y la maestra al final me dijo, ¿quieres resolver uno? Y le dije, sí, 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 lo resuelvo. Y para la sorpresa de ella y de todos, pues le dijo a mi mamá, y recuerdo muy bien, su hija que no, que entró después, que no está matriculada, pues obtuve la mejor nota. Entonces la recuerdo muy bien. No, bueno, ¿cómo no? Me pasó a segundo, y entonces yo siempre iba un año más chico que todos, porque yo era de preescolar, ¿no? Entonces recuerdo Claro, bien a la maestra Elda que tuvo la sensibilidad de incluirme en la evaluación final y que me hacía participar y demás. Y ya de grande, tengo 2 grandes maestros, recuerdo muy bien al doctor Isauro Blanco, ujú, un psicólogo educativo, ¿no? Y ahora ya vive en el extranjero, y a uno de mis maestros ya también, al doctor Eduardo Andere, que lo admiro profundamente y que le he aprendido muchísimo de lo que ahora puedo decir que es parte de mi construcción teórica y vivida de la educación. excelente, muy, muy buenos ejemplos y muy buena historia la de la primaria, preescolar, primaria. Excelente, Irma. Pues sí, maestros, Irma, ella ya se presentó sola y, pues, podemos entrar en materia. Les comentaba hace un momento que Irma publicó un artículo precisamente sobre el uso de pantallas en las escuelas. Y es muy interesante el abordaje que hace en distintos niveles, pero mi pregunta central, Irma, es, creo que estamos como sociedad ante la disyuntiva, una disyuntiva importante. ¿Las usamos o las prohibimos en las escuelas? Así es, sí, sin duda. ¿Qué hacemos? A ver, vamos Cuéntanos, a ver. cuéntanos. Empecemos por donde, Sí, donde tú gustes, pero claro, muchas gracias. Pues un breve preámbulo justo antes de enfrentar la disyuntiva, enfrentar la pregunta. El preámbulo más o menos 3 décadas. Es que este tema tiene 3 décadas y podemos decir, bueno, ¿cómo 3 décadas? Y el iPhone no lo cumple, que es el teléfono inteligente y lo que arrancó con él. Bueno, es que desde antes, desde justo, al menos está documentado en Estados Unidos 30 años atrás, que se preguntaban si los primeros teléfonos, los jóvenes, en este caso eran los adolescentes, los podían ingresar a la escuela. Pero realmente la problemática estalla justo con el advenimiento de las redes sociales y sí, claro, la expansión notoria y global que tuvieron estos dispositivos para las juventudes, para los adolescentes. Entonces, dentro de este primer contexto, recuerdo muy bien, y muchos quizá que nos escuchen conocen a la doctora Adriana Puigros, muy conocida en Argentina. Ella cuando fue secretaria de Educación, como de manera muy intuitiva, creo yo, porque todavía no había estudios, los prohibió en Argentina. Ella fue hace 20 años, dijo, no entran a las escuelas, van a desconcentrar a los niños, pero más allá de, después le echaron para atrás su prohibición, regresa permitirse y ahora nuevamente está el debate. Lo cierto es que está ganando la prohibición en el mundo, digamos, las potencias educativas, le hace Finlandia, ¿no? Como tal China, ¿no? Y bueno, los grandes países, Italia, Francia, están, la mayor parte, 2/3 partes de los estados de la Unión Americana están con medidas prohibitivas o al menos restrictivas, que bueno, ahí podemos ver los diferentes niveles de posicionamiento. Y en nuestro país cabe el tema en su pertinencia porque en febrero de este año, Querétaro, con el gobernador Mauricio Curi,
Fue el primer estado de la República donde se prohíbe en educación básica la entrada de los dispositivos a las escuelas. Y hay una precisión que hacen algunos académicos. Cuando hablamos de pantallas, claro que en el mundo, en amplitud del término, pantalla es desde la pantalla donde vemos Netflix, la pantalla de la computadora portátil o de escritorio, pero también el celular. Bueno, hay pantallas de todos. En concreto, este debate y esta, pues sí, disyuntiva que planteas está en las pantallas, pero de los celulares de los niños y adolescentes y su ingreso a las escuelas. Esa es la disyuntiva que se plantea. Entonces, con este breve preámbulo, Francisco, diremos que es de total pertinencia a nivel global, pero también local, porque dentro de las múltiples problemáticas que las escuelas tenemos, esta, según una pregunta que le hacen a los profesores, lo hizo el Pew Research Center en Estados Unidos, pero también uno de los cuestionarios que hacen la prueba de PISA. ¿Cuál es el obstáculo mayor o el problema mayor en las aulas? Preguntan los maestros y la respuesta es los celulares de los alumnos. Entonces, a nivel, digamos, la apreciación que tienen los docentes en las aulas es que es el gran distractor y por ende, ¿no? De ahí se sigue que es un obstáculo al aprendizaje. Entonces, sí, claro, la pregunta ¿es un recurso didáctico y de aprendizaje o es un obstáculo para el mismo? Esa es la pregunta que tendríamos que estar enfrentando entonces. En ese sentido, para caracterizarlo, diríamos que qué es lo que pasa ahí entre infancia, adolescencia y el teléfono, el smartphone, el teléfono inteligente. Y lo que está ahí dentro del teléfono inteligente son las redes sociales. Las redes sociales con características muy definidas. Una de ellas, por supuesto, su superficialidad. ¿No? Son pequeños fragmentos, ¿no? Mensajes rápidos, ¿no? Con colores, con movimiento, con esa, digamos, característica tiene en un primer nivel. Pero la otra me parece que es la más preocupante y la de mayores efectos negativos, al menos documentados y donde ya hay consenso en la academia, es justo la dependencia. El sistema de recompensas psicológicas que ofrecen las redes sociales lleva consigo dependencia, que en grados extremos, las últimas investigaciones lo han equiparado a adicciones como el alcoholismo o algunas otras, pues sí, adicciones a sustancias. El tema con las redes sociales justo es que en la etapa de infancia y de adolescencia, y eso lo explica muy bien el francés Michel Desmouret, ¿no? En al menos 2 libros que tengo muy claros, ¿no? La fábrica de cretinos digitales, uno de sus primeros libros, y el último, Más pantallas y menos libros. Dice, claro, los cerebros de los niños y de los adolescentes son cerebros en formación, moldeables, modelables, con gran potencial, pero también con fragilidad, con vulnerabilidad. Yo recordaba a Comenio, y era siglo XVI, el pensador moravo, el gran de la didáctica magna, intuitivamente también, como eran todos los grandes clásicos, hacía la metáfora del niño como una pequeña plantita que tú le podías dar forma y dirección, el niño, y el adulto como un gran tronco de un árbol, ¿no? Entonces, el cerebro del adulto ya tiene, digamos, una conformación más fuerte, más sólida. El niño, ¿no? Reitero, puede tener el mayor potencial a nivel aprendizaje, pero también la mayor fragilidad o vulnerabilidad a nivel modelamiento o moldeamiento. Entonces, la mezcla o la unión de un cerebro infantil con redes sociales de alta carga en su dependencia, con recompensas conductistas, ¿no? Que dan placer por aceptación en los likes,
por la capacidad que tiene de psicológica de dar a cada uno de los niños una participación, la interactividad y darles sentido de pertenencia a sus seguidores o a con quienes conectan. Todas estas características de las redes sociales hacen que el nivel de riesgo en la dependencia crezca a edades tempranas. Entonces, hay un consenso ahí sí no hay, es contundente la investigación, que a edades tempranas un uso prolongado, a menor edad, dar rangos o periodos con los niños frente a las pantallas va a causarles problemas. ¿Por qué problemas? Una, porque los mensajes que salen en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, son mensajes con muy baja regulación. A menudo, mensajes que no los edifican, sino lo contrario. En todo terreno, en la sexualidad, en la construcción de su subjetividad como a personas dignas, ¿no? Para que puedan hacer valer sus derechos, ¿no? Autoestima, autoconcepto, no, al parecer juegan en sentido contrario en términos de construcción de la subjetividad de los niños y de los adolescentes. Y en ese sentido, por esas características que son persuasivas, las redes sociales y absolutamente atrapantes, a esas edades no es conveniente su uso. Entonces, ese es el primer gran consenso. Me parece que ahí no tendríamos por qué tener discusión. Y también, por supuesto, cuando dentro de esos discursos a favor de la prohibición hay sus grados. Hay quienes sí son totalmente hasta catastrofistas, ¿no? Casi, le das un celular a tu hijo y ¿qué le quieres dar? Un auto, no sé, que corra 200 kilómetros por hora, ¿no? Algo así, ¿no? Que prácticamente es un arma mortal el teléfono. Hasta posiciones más mesuradas. A mí me gusta la mesura y me gusta mucho un par de investigadoras de la APA, de la Academia de Psiquiatría Americana. Me gusta mucho cómo lo dicen porque es como lo vemos en las aulas. Dicen, a ver, ante el miedo o esta posición tan pesimista de los teléfonos celulares en manos de los niños, ¿por qué no todos tienen una relación con las redes sociales tan nociva? Ellas identifican 3 diferentes formas de relacionarse de los jóvenes con las redes sociales y con el uso, los tiempos en pantalla. Unos reconocen que son los menos, dicen tienen una relación positiva con las redes sociales, la ocupan para aprendizaje, reitero, son los menos, no llegan ni al 20%, según sus estudios. Para el aprendizaje, para participar en grupos de ayuda al planeta, de apoyo, se veía mucho en Estados Unidos en comunidades de afrodescendientes o comunidades vulnerables, ¿no? Que hacían justamente vínculos a través de redes sociales para fortalecer a su grupo y en ese sentido es positivo. O digamos una participación en ONGs y jóvenes y niños, ¿no? Me parecía muy bueno. Decía, hay otro segmento, ¿no? Que es un uso neutro. Si la usan cuando la deben de usar, a veces 1 hora, a veces media hora, no tienen problemas de dependencia, ¿no? Hay otro grupo que está en problemas, que es el que habla, a mí me parece, los que hablan de la generación ansiosa, John Ed, ¿no? Su gran libro, La generación ansiosa. El uso de teléfonos, ¿no? Construye mayor ansiedad, y eso se apoyó posteriormente justo por un gran estudio que dicen es que tener el teléfono celular cerca, aunque no estemos tecleando o contestando, nada más el solo hecho de ver que entró una notificación, no importa de quién, no importa de qué, ya causó distracción y empezó a causar ansiedad. Porque puedo estar hablando contigo, pero tengo ansiedad de contestar, algo me dijeron, qué se publicó en Twitter, qué se dijo en Instagram, ¿no? Entonces, ese nivel, digamos, de exigencia atencional de las redes sociales a través del uso del celular, en algún tipo de personalidad de adolescentes causa la dependencia que dicen, y entonces entramos en un uso
riesgoso en un uso dañino, dicen las investigadoras. Entonces, cuando se habla de que las redes sociales o que el uso de dispositivos tiene efectos nocivos, hay que acotar para algunos niños, para algunos adolescentes, no para todos. Hay quien quiera regular. Si me permiten meter otra idea de otro campo de conocimiento, ¿no? Que es la psicología educativa, pues Claro, claro, diríamos, ¿no? Un niño que tiene padres que lo atienden con una autoestima que se está construyendo de una manera fuerte, sana, con vínculos humanos, una estructura familiar vinculante en afectividad, pues va a querer más eso, va a querer más el contacto humano que la pantalla. Y las autoras a las que me hago referencia de la Asociación Psicológica Americana dicen justo, es que este tema de los celulares es bidireccional. No se sabe exactamente, me pareció muy interesante su apuesta, su estudio. No se sabe exactamente bien si son depresivos, ansiosos, tienen problemas de salud mental, incluso hasta suicidio, porque usan las redes o usan las redes porque tienen problemas de soledad, de aislamiento, de depresión. Entonces, es claro. tema bidireccional. Sea como fuere, decimos, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es, yo siempre la planteo de una manera quizá muy minimalista, ¿a qué se va la escuela? Si la respuesta es aprender y a formarnos como ciudadanos, ¿no? Van unidas esas dos. La siguiente pregunta es, ¿los teléfonos abonan u obstaculizan? ¿Aportan al aprendizaje o lo están obstaculizando? Y también ahí está siendo contundente la investigación, están siendo un obstáculo por la distracción de los estudiantes, por el ciberbullying inclusive, ¿no? Que Ujú. se está padeciendo también a nivel global. Dicen, bueno, es que el espacio escolar, dirían algunos, ¿no? Es, ahí para contestar si la escuela los prohíbe o no, me gusta este otro posicionamiento, ¿no? Es la escuela, quienes están en contra de las prohibiciones, Francisco, dicen, es que no puedes hacer una escuela que no esté conectada con la vida. Todos funcionamos a través de esto, ¿no? Tú también debes tener el tuyo aparte. El mundo funciona así. No puedes hacer la escuela aparte, desconectada de la vida. Ujú. Los chicos tienen que lidiar con eso. Y tu trabajo escuela es enseñarles cómo hacer recepción crítica de medios o pensamiento crítico de medios, autorregulación de la conducta. Claro, o sea, yo tengo que, y todo es cierto, sí, esos son los objetivos de los muchos que tiene la escuela. La pregunta subsecuente, diría yo, es cuándo y cómo. ¿Cuándo y cómo? ¿Es posible en la adolescencia esperar que el joven de primero, segundo de secundaria autorregule con lo adictivo, con lo absolutamente persuasivo, ¿no? Y atrapante las Ujú. redes? Tener al maestro de física, de historia, de algo que quizá no le interesa, ¿no? Frente a esto, es una batalla perdida. Lo sabemos quienes la estamos perdiendo la batalla si pones a competir al mejor docente, ¿no? Con un niño frente a todas sus ventanas abiertas y el teléfono, ¿no? Necesitaríamos tener a un alumno muy motivado, con un muy buen docente, y entonces decimos, como la realidad no es de ideales, el mejor docente y el mejor alumno, sino toda la heterogeneidad que hay, entonces más nos vale a las escuelas dejarlo más limpio los espacios, en este caso la escuela, porque claro, en esa posibilidad que dicen quienes defienden la entrada de los celulares a la escuela por justo que el mundo es digital, a mí me gustan mucho unos pedagogos belgas, Simon and Machelain. Ellos dicen es que la pregunta es, ¿el espacio escolar reproduce la sociedad? En ese sentido, pues sí, en aras de que todos usamos el celular, también los niños, el celular, los padres se los dan, entonces que los lleven a la escuela. Entonces, la pregunta es, ¿lo reproduce
o tendría que hacer un ejercicio de inhibición. Macheline dice, el espacio escolar puede ser un espacio donde se suspenda lo que pasa en la sociedad para pensarlo, para reflexionarlo y para decir si eso que está pasando en la sociedad, la escuela lo debe reproducir o lo debe evitar. Entonces, Claro, una de las apuestas que yo hago y decir es que si está causando si está atrapando los cerebros de los niños, si está atrapando tanto tiempo de su pensamiento, de su atención, la escuela tendría que compensar algo que siempre la escuela cuando tiene, la sociedad está descompensado, la escuela tendría que regular, que armonizar. Y en ese sentido, yo en el artículo y también en el libro que citas, en el último libro, digo, la escuela debe primero proteger la salud mental para estos pocos niños que sí los hay, que son susceptibles de ser ujú, atrapados en dependencia por las redes sociales, pero también crear las condiciones para que vivan experiencias de otro tipo. A mí en la escuela me decían los estudiantes, porque claro, tenemos medidas restrictivas, que bueno, que son prohibitivas en el fondo, ¿no? Me decían, maestra, pero en el recreo, en el receso, ¿podemos usarlo? Y yo les decía, no, porque es la única oportunidad que tienes aquí de platicar presencialmente con tus compañeros. Yo sé que en las tardes se van a conectar por el WhatsApp pero aquí necesito que este espacio, y yo haciendo a valer las ideas de Mashley, ¿no? Que este espacio ujú, sea la oportunidad para vivir lo que allá afuera no. Entonces, la escuela me tiene que dar la oportunidad de tener, si me permites la palabra, ser abstemio de esto, unas horas. Yo les claro, digo a los papás, me parece que les ayudamos mucho a los jóvenes diciendo de entrada a salida no hay, porque es esta idea de, hay algunos que dicen, bueno, que se permita el ingreso de los celulares, pero solamente se use para actividades de aprendizaje. Yo digo, eso es más un deseo que una regla. Una vez que el chico tiene el celular en su bolsillo o en su mochila, lo va a sacar para todo. Los directores decimos, cuando se hace eso, se van a los baños y ahí están, ¿no? Se las arreglan y demás. Entonces, el tema de la tecnología en educación como herramienta, como recurso de enseñanza y aprendizaje, digo yo en mi texto de Letras Libres, debe estar en manos del maestro. Si está en manos del maestro su proyector o las computadoras en la clase de habilidades digitales o de robótica, porque el pensamiento computacional es muy importante en la formación actual, en las currículas actuales, por supuesto, porque aprender con proyectos, con ayuda de computadoras, elevas el proyecto, la investigación se hace ya a través de Internet, nadie puede negar el tema que estamos discutiendo ahorita es si los jóvenes en edades tempranas pueden autorregular su uso con el dispositivo y la respuesta es algunos sí, algunos no, pero al parecer, ¿no? Está jugando más en contra que a favor. Entonces, con esta, digamos, disyuntiva, yo agregaría que la escuela tiene claro el propósito de desarrollar pensamiento crítico, recepción crítica de medios en todo sentido, abonar, crear espacios para autorregular, pero ese es un camino en formación, no de llegada. Nadie podemos decir que en la secundaria los jóvenes autorregulan, es cuando menos ujú, autorregulan. Es justo, ¿no? Es una aspiración. Por eso el celular en universidad no se plantea una prohibición porque ya son adultos y ya caen en otro terreno. Entonces, más o menos estas ideas, Francisco, como que aporten un mundo donde la escuela sea posibilidad de construcción de una personalidad sana, equilibrada, por supuesto, donde el uso de la tecnología esté en manos del maestro y, por supuesto, un maestro con capacidades tecnológicas didácticamente hablando, eso es otra, esa es una ujú, deuda también importante. Si, preguntarnos si los maestros estamos
eh, eh, con las habilidades para usar todos los recursos enormes y de gran amplitud para dar mejor nuestras clases? Esa sería una pregunta para la formación de los maestros en México, por ejemplo. Tengo mis dudas, por supuesto, pero menos en las manos de los estudiantes. Crear espacios libres de tentaciones, ¿no? O de provocaciones en edades donde son vulnerables, son estudiantes vulnerables. No tenerles miedo, goza de muy mala prensa las prohibiciones en educación. Pareciera que somos malvados o, ¿no? O desconocedores, ¿no? Dice un amigo, no es sexy prohibir, ¿no? No tiene buena prensa, pero es Claro, profundamente educativo el no estructurante. claro. Yo les digo a mis alumnos, y me gusta mucho Kant cuando dice, dales las razones. Tengo pláticas con los adolescentes diciéndoles lo que le pasa a un cerebro, lo que sentimos, ¿no? Las sustancias que secreta nuestro cerebro y las explican muy bien los autores citados cuando recibimos un like o una notificación de aceptación de lo que hacemos, ¿no? Y cómo eso, y eso también lo dicen los estudios, eso cómo sustituye otras actividades. A veces no es que estén viendo videos de alto riesgo en TikTok o demás, sino por estar en pantallas, aunque sea jugando, dejan de estarse moviendo, el sedentarismo, dejan de estar charlando con sus padres, jugando con sus hermanos, teniendo momentos de ocio. Entonces, este desplazamiento que se da para la salud física y mental, ¿no? Por estar en las pantallas, también es importante explicárselo. Y a las familias. Es que es impresionante. Yo hice una encuesta en las escuelas donde asesoro y es que les están dando los padres el celular en tercero de primaria. Ya los chicos no piden a Santa Claus otra cosa o a los Reyes Magos que un celular. Llegan a primero de secundaria, tienen 5 años, 4 años con su propio celular. Entonces, la edad también importa, a qué edad, y lo vemos, ¿no? Lo vemos en cualquier centro comercial, los niños, los bebés, Sí, prácticamente. Mucho desconocimiento de los padres, yo creo que sí tendríamos que hacer los educadores, los directores, el mismo, la política educativa, ¿no? Cruzadas, no solamente en contra del fentanilo, en contra de otras también riesgos más sutiles o más normalizados, porque claro, muchos padres lo tienen normalizado y no a la postre el efecto tan fuerte que tiene, que puede tener. Entonces, entre más tarde, mejor el primer celular en manos de los niños, pero también en las escuelas. Entre más tarde sean, ¿no? Y que yo ya pensaría en preparatoria, yo en educación básica me mantendría a favor de espacios escolares libres de teléfonos personales. personales. Bueno, me has dejado con con muchas inquietudes, muchos temas, abordaste muchísimo. Ya algunas de las preguntas ya las hiciste tú, ya las contestas tú, me pareció magnífico. Yo quisiera nada más hacer un pequeño, una pequeña aproximación o una breve aproximación precisamente al tema que trata Michel Dumézil sobre, en su libro de Más libros, menos pantallas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la lectura de libros? Porque él es muy enfático, es bastante duro en ese asunto, digo, se deduce del título del libro. Pero, ¿tú cómo, comprendes, cómo abordas, cómo manejas, cómo te gustaría que fuera esto de más libros, menos pantallas? Es decir, el libro versus pantalla. ¿Cómo lo ves? Por el proceso simple y sencillo de que los estudiantes lean Claro. mejor y y más, ¿no? ¿Cómo ves esta aproximación? Claro, y también ahí hay consenso en la investigación que quien está más tiempo en pantallas tiene menos horas de lectura.
eso también está ya de consenso por PISA, por la OCDE. Yo revisé un estudio de Stanford. Entonces, a mayor exposición a pantallas, menos tiempo en lectura. Si decimos que también hay otro consenso, ¿no? Que la lectura es edificante para cualquier campo de conocimiento porque pensamos en razón del lenguaje que tenemos, y Wittgenstein no se equivocaba, el tamaño de mi pensamiento es el tamaño de mi lenguaje, ¿no? No solamente Ujú. tenemos más palabras, sino también una amplitud de miras para pensar este mundo, ¿no? A través de la literatura, de la historia, de los buenos cómics, que también de las novelas gráficas para los chicos, ¿no? Entonces, un bien mayor a preservar es la lectura. Si estamos diciendo que a mayor pantalla es menos lectura, entonces hay que bajarle las pantallas. Ese es otro argumento fuerte a favor. Yo recuerdo muy bien cuando regresamos a las escuelas después de casi 2 años de pandemia, llegaban los estudiantes y querían tomarle foto al pizarrón. Me acuerdo muy bien, ¿no? Ya no querían escribir. Y viene en mi siguiente argumento, que también es contundente ahí, sí, me parece que yo veo lo que todavía está entre que hay guerra de papers a favor y en contra, pero no, hay Sí. contundencia. Por ejemplo, me gusta mucho un texto, ¿Cómo aprendemos? How to Learn People, me parece. Ujú. Ahí es escribiendo el nivel de reflexión, ni siquiera de fijación en la memoria, que también lo es. Tiene un aporte, la mano, ¿no? Porque el cerebro, y lo explica muy bien este libro, porque cuando tipeamos, Francisco, pues es el mismo movimiento, no importa la letra, no importa el grafo, es el Ujú. mismo. Son los pulgarcitos, decía, creo que Sendel, ¿no? Somos Sendel. pulgarcitos, los pulgares, ¿no? Pero cuando escribimos, nuestro cerebro recorre la A, la S, ¿no? Entonces, pero mientras la recorre, está pensando de lo que está escribiendo. Entonces, la escritura, perdón, a mano, es mucho mejor que yo en la universidad, y a mis jóvenes, inclusive de la maestría, les digo, vamos a escribir, porque está demostrado, no es capricho mío, no es que sea old fashion, no es que sea en contra de las computadoras, no, es que le vamos a ayudar a nuestro cerebro a comprender mejor y a retener de mayor calidad. Entonces, la toma de notas escrita. Entonces, por una parte, lectura en analógico, justo, y Ujú. que yo soy muy lectora en Kindle, por ejemplo, me gusta mucho, se me hace fácil, recupero. Estaba Claro. buscando un estudio si podía yo tener menor comprensión en Kindle, que es un libro finalmente, sin la exposición del brillo, sin los cambios, no sé, lo más parecido al libro físico. Y al parecer todavía no hay, al menos bajo contundencia, pero me parece que cuando hablamos del libro, podemos hablar el libro físico, pero también la lectura, el libro, y claro, inclusive por visión, por el impacto, las luces, no se recomienda mucho leer en computadora o en celular, o al menos no de una manera grande. Entonces, súper a favor de la lectura, de rescatar la lectura, porque inclusive, aunque con inteligencia artificial, que es la última irrupción, ¿no? Que todavía no nos estamos recuperando, pero que va a ser un cisma también. Todavía no alcanzamos a ver el nivel de impacto que está teniendo en educación, pero no sustituye, ¿no? A ese cerebro que se ha ataviado de estructuras conceptuales, de redes de conceptos que te da tu comprensión y la lectura. Y ahí sí sale mi impronta piagetiana, ¿no? Es que la mente se estructura a través de redes de comprensión, que son los esquemas. Entonces, hay que ver que los niños los vayan construyendo. ¿Y cómo se construyen? Bueno, de muchas maneras, leyendo, discutiendo con el otro, ¿no? En colaboración con el otro, negociando significados, hablando con los otros, en acción, haciendo cosas, ¿no? Pero muy poco parece ser viendo cortos en TikTok. Eso, me gusta mucho el libro de Nicholas Carr, Shallow. Estoy escribiendo, la mañana escribía una entrada a mi blog, porque hablo de los edutubers y bueno, ahí cité a los superficiales es que no puedes tener ninguna aspiración a lograr una comprensión más sólida, más profunda,
a través de las redes sociales. Tienes que irte a las fuentes, ¿no? Y inclusive funciona con la inteligencia artificial, con el chat GPT, ¿no? Lo usas bien y le vas a sacar provecho en la medida que tus estructuras conceptuales y que tus marcos referenciales ya están construidos. Porque si no, entre que le vas a creer todo y entre que no vas a poder darle prompts adecuados, ¿no? Cosas así. Pero bueno, más o menos. No, excelente. Sí, fíjate que te comento y les comento a nuestros escuchas que ya recientemente se hizo un ejercicio de gran calado, es decir, desde el diseño de la inteligencia artificial para ver cómo compite en la escritura con un escritor real, de prestigio. Es todo un protocolo que llevaron a cabo, hacer las preguntas, hacer los prompts. El escritor se llama Patricio Pron, se apellida Pron, entonces lo bautizaron Pron versus Prompt. Y el proceso, más allá del resultado, eh, eh, no se los espoleo, no es muy difícil de adivinar que ganó el escritor, pero fue a ciegas, ¿no? Los críticos, que un equipo de críticos literarios y de público también, ¿no? Público abierto, para saber quién era quién, ¿no? Cuál era mejor. En lo único que ganó la inteligencia artificial en una de las categorías al escritor fue en que era más sencillo, era más simple, entonces gustaba más, ¿no? Al público abierto sobre todo. Pero en todo lo demás, en complejidad, en profundidad, en arquitectura del texto, tal, ganó el escritor. Entonces, bueno, este es solamente un ejemplo de cómo esto que apuntabas tú ahora, de el tener las estructuras, incluso el vocabulario, ¿no? Que parecería algo menor, impacta en esta forma de aproximarnos al aprendizaje y de aproximarnos al conocimiento. Entonces, si lo encuentran por ahí, si lo buscan por ahí y lo encuentran en YouTube, está la sesión de los autores, ¿no? Que son ingenieros. Son ingenieros. Muy, muy interesante el proceso. Y te quería comentar, si quieres, Irma, para ir cerrando. Eh, ¿Cuál es tu percepción o tu conocimiento de lo que has estado leyendo y documentándote? De la percepción o de la experiencia que tienen los maestros en México respecto al uso por parte de sus estudiantes de las pantallas. Mencionaste al inicio de esta sesión, mencionaste la iniciativa en el estado de Querétaro. No sé si haya algún otro estado que se esté sumando, si haya iniciativas. Entonces, bueno, son estas dos cosas. Uno, la percepción por parte de los docentes en el país y por otro lado, las iniciativas que pudiera haber, hacia dónde crees tú o sabes que apuntan, ¿no? En cuanto pues tampoco me gusta mucho lo de prohibición, pero bueno, esa sería la idea. Sí, gracias, Francisco. Sí, hay varias iniciativas de ley, de hecho, en la Ciudad de México, en el Estado de México también, de varios, al interior de la República, al menos me parece Guanajuato, y de varios partidos políticos apenas están en ciernes como iniciativas después del gobernador Curi. Varias, digamos, tomaron esa bandera. Yo he seguido un poco el tema, pero están todavía en proceso. Del PAN, de Morena, del PT, hasta donde documento. Entonces, sí hay, digamos, un movimiento ahí que no se va a ir porque, digamos, está presente ahí el problema. Y de lo otro que me preguntas, en las escuelas, los maestros que dicen, antes de ver a los maestros, quiero ver a las escuelas. Yo conozco escuelas y las he visitado, escuelas donde se permite. Me recuerdo muy bien una escuela privada, elitista, donde se permite. No digo el nombre, pero creo que sí lo cité en mi libro. Uno de los maestros, porque me pidieron una consultoría y demás, uno de los maestros en secundaria
Llegó a tal nivel su estrés que le arrebató el celular al joven y lo aventó, estaban en un tercer piso, en la ventana. El maestro ya no autorreguló, por supuesto. El maestro salió de sus casillas. Con este ejemplo lo que quiero decir es que los jóvenes no atiendan a los maestros o a las maestras. Nos causa un gran estrés, porque claro, nuestro trabajo es enseñar. Y si el joven, el estudiante está chateando o está conectado y no está atendiendo a la clase, entonces es una manera de disrupción y es una manera de no poder controlar. Entonces hay escuelas también con restricciones, ¿no? Que sí los dejan entrar, pero no les permiten sacarlo. Esas sufren mucho, sufren mucho. Y ahí yo digo, hay un eufemismo de la prohibición por la regulación. Sí lo traes, pero no lo saques, pero es una batalla y es un desgaste cotidiano enorme. Y hasta las otras escuelas que sí se dice, no lo sacas y no lo sacas, pero ahí sí hay que pensar, y por eso era la ley Curi, le llamaron en la prohibición, porque sí, ya cuando es ley, digamos, se establece el marco jurídico de qué sucede Ujú. cuando entonces el joven lo saca. Se lo retiras, se lo guardas 2 horas, se lo entregas a sus papás. ¿Qué hace? Entonces, no es algo menor. El portal del Ministerio de Educación en Francia, que también lo prohibió, es súper asertivo y detallado todo el marco legal de qué sucede, cómo deben actuar las autoridades. A mí me pareció de los que he revisado, de los más bien hechos en Francia de todo porque Ujú. decimos sí prohibir, pero no, ¿cómo lo llevas a cabo? Porque Claro. además es un bien personal, la escuela se lo quitas, luego a quién se lo das o cómo. También otro elemento que juega en contra es que los padres, por inseguridad, y nosotros no vivimos en un país que se pueda decir seguro, ¿no? Los padres en secundaria dicen, ¿no? Yo llego tarde a trabajar, necesito saber dónde está, necesito saber que está bien, ¿no? Entonces, es un poco complicado también con los padres por este tema de la seguridad. Por otro que también no lo dije, pero hay quienes que están en contra de la prohibición, dicen, en la pandemia el celular jugó mucho a favor, por ese Ujú. medio se guiaban, y es cierto. Entonces, en ciertas situaciones de riesgo o bueno, claro, hay que tener como criterio, pero dentro de las escuelas se sufre mucho con las medidas restrictivas porque es un jaloneo siempre con los jóvenes o con los alumnos. Y con los maestros, yo lo que he observado en consejos técnicos o en charlas o en foros, se empiezan a quejar fuerte, fuerte los maestros desde quinto de primaria, a pocos desde cuarto. Antes apenas hace unos 5 años, era un tema de secundaria, ¿eh? O sea, esto va Ujú. corriendo Ujú. mucho. Ahorita no, es de primaria alta. Muchos traen el celular, ¿no? Quieren estar ahí, se van al baño y no, están escondidos bajo su lugar ahí haciéndolo y demás. Los mayores problemas de socialización que vivimos las escuelas actuales, y esto sí es totalmente mi piel en los colegios en México, la percepción que tengo, se gestaron por un uso de redes sociales. Es que me dijo, es que me comentó, es que subió una foto, es que, ¿no? Correcto. Y entonces llegan a las escuelas de manera presencial y ahí lo consuman, ahí se reclaman, ahí, ¿no? Entonces, los Claro. se dan de manera virtual, pero lo padecemos ya cuando estamos aquí, porque cuando jalas el hilo, todo empezó con que alguien comentó algo en alguna red, se siguieron, ¿no? Y demás. Entonces, los maestros, claro, es muy fiel la percepción que yo tengo de los maestros en el día a día, en las escuelas que visito, con la investigación educativa. Prácticamente era el 75% según la OCDE de docentes que están señalando que es el problema mayor que tienen en las aulas. Un profesor de Michigan dice, y ahí lo narro en letras libres, dice, tengo, creo que dice 40 años en docencia y nunca había visto algo como esto a Ujú. nivel distráctil, a nivel, ¿no? Obstáculo para que los alumnos me sigan. Es extraordinariamente complejo.
Yo estoy en universidad, por supuesto, ahí no hay prohibición, los jóvenes lo sacan y realmente es difícil continuar en la exposición, en la cátedra o en el diálogo con los jóvenes cuando varios están, digamos, en otra parte, ¿no? Que es en el Claro, mundo digital. Entonces, claro, sí, están, exactamente, está uno como adulto y los estudiantes con mayor razón en otro lado, en otra dimensión en muchos casos. Irma, te voy a hacer un planteamiento para despedirnos de los maestros. claro. Precisamente por tu experiencia, por tu estar en el día a día con este tema, porque le dedicas tiempo a la investigación y porque escribes y publicas. Antes de que haya, si es que hay en algún momento alguna política de, de prohibición o de regulación, un maestro, una maestra que están en tercero, cuarto, quinto de primaria o en secundaria, se enfrentan a esto todos los días. ¿Qué consejo, qué tips, qué herramientas conceptuales y prácticas, por supuesto, les puedes recomendar, les podrías recomendar a ellos en una situación, en situaciones donde los estudiantes usen y saquen, ¿no? A diestra y siniestra su teléfono inteligente. Por supuesto, es un tema que se enfrenta desde la escuela, muy difícilmente desde el aula. En educación básica, el poder de la escuela es superior al poder del aula y por escuela entiendo al director con los maestros. Esa red, esa masa crítica que es el director y su equipo, que son los maestros, tienen que establecer pues sí, una red, un posicionamiento reflexivo como equipo docente qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Una vez que lo tengan claro, decir, vamos por la prohibición o vamos por la restricción o en qué grado sí, dónde la empezamos, con qué recursos, qué va a pasar cuando un padre de familia no lo haga. Entonces, calcular todos los escenarios, pero muy importante que a nivel escuela tengan un posicionamiento que comparta el grupo, para que todos los maestros lo vivan lo ejecuten, lo realicen. Una vez que tienen claridad, convencer a la comunidad educativa. Los padres, poco podemos avanzar las escuelas si no logramos incidir a orientar, porque es nuestra tarea. Hemos estudiado los procesos de educabilidad humana. Nosotros tenemos la obligación, y por eso nuestra carrera, hay que hacer valer nuestra formación para orientar a los papás, para decirles qué debemos hacer para formar. A ellos también les interesa formar de la mejor manera a sus hijos. Bueno, que vayan con nosotros somos los especialistas para decirles, para eso nos estamos formando y para decirle cómo deben ellos colaborar con la escuela para llevar a cabo. Si padres, los niños y los jóvenes se mueven en las dos grandes instituciones que forman un ser humano, en ese orden, los hogares y la escuela. Y en ese Ujú. orden de importancia y de tiempo y de todo. Bueno, no podríamos hacerlo solo en la escuela si no convocamos a papás. Y una vez que están papá y escuela conectados, se dice fácil, pero es extraordinariamente difícil y se requieren liderazgos fuertes. Ahí los directores tienen que saber con firmeza y con la convicción que les asiste la razón. Por eso yo en mi libro Ujú. digo, los directores estamos obligados a leer, a informarnos, a saber cómo conducir una escuela. Una vez que tengamos eso, los docentes hacemos un equipo, ¿no?, de trabajo fuerte y los niños, nuestros estudiantes van a vivir la escuela como un espacio de reglas donde éstas se cumplen para el beneficio del bien común y del bien personal. Esa idea la tenemos que machacar. Y entonces vamos a construir, yo les digo, dando un pie hacia la escuela. Este es un mundo donde todos estamos seguros, nos protegemos, nos respetamos, ¿no? Ujú. Y aprendemos. Entonces, el ideal de escuela, perseguirlo y también considerar aquellos casos, porque no movernos nunca en ideales, el papá que no quiere, el papá que nos acusa, el papá que se inconforma, el papá, ¿no? Tener los Ujú.
escenarios de qué manera con esas situaciones que sí vamos a enfrentar, la autoridad escolar nos puede apoyar, en este caso los supervisores, la SEP y demás. Por eso yo creo que este tema viene muy bien en discusión pública para ver, digamos, la autoridad educativa cómo se posiciona a nivel público para apoyar a los directores en medidas como esta, que aporten a la convivencia y al clima escolar. Y las escuelas privadas, por supuesto, hacen, digamos, acuerdos más entre particulares, que ese es otro camino. Yo creo que Claro, sería la vía. perfecto. No, pues más complejo de lo que me imaginaba, pero muchísimo más claro y seguramente mucho más poderoso construirlo desde esta aproximación que tú nos compartes. Irma, pues se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por tu participación, por supuesto, por tu sapiencia en ese tema, ¿no? Y esperemos que sea un tema que esté en la agenda de los consejos técnicos escolares, por ejemplo, Claro. que lo veo ausente hasta ahora, pero bueno, siempre hay, ahora en el nuevo ciclo escolar que comenzará pronto, pues que sea uno de los temas que se puedan atender. Irma, muchísimas gracias nuevamente. Maestros, muchísimas gracias. No sé Gracias. si gustas comentar Gracias. algo con los maestros. Un placer, un saludo a todos, maestros, maestras. Yo sé lo compleja y lo desafiante que es nuestra tarea, pero también hacerla con el mayor compromiso y en cada oportunidad, ¿no? Saber que estamos aportando para un mejor mundo, sin duda. Así es. Muchísimas gracias, Irma. Maestros, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y participar aquí. Y continuamos con nuestro podcast. Hasta luego. Entre pares. Docentes apasionados con la educación, como tú, comparten estrategias, consejos y prácticas en el aula. Una de las estrategias que mejor me ha funcionado en clase para motivar a los alumnos es implementar actividades diferentes, siempre novedosas. Algunas veces implemento actividades interactivas. En otras ocasiones proyecto videos que resulten interesantes para los alumnos relacionados con actividades en su vida diaria, o bien practicamos gamificación. Pero sí, siempre funciona. Los alumnos regresan motivados a clase. El editor invita. Te presentamos una telefonía móvil que sí piensa en ti. Al cambiarte a Red Potencia y conservar tu número, recibirás hasta 72 GB mensuales para planear, navegar en Internet, ver videos, clases, webinars y más. Todos los paquetes de telefonía y datos cuentan con redes sociales ilimitadas. Por si fuera poco, los gigabytes que no consumas en el mes se devuelven en tu siguiente recarga. Pide tu SIM en redpotencia.net y recíbela en tu domicilio con envío gratis. Dale potencia a tu celular. La cuestión es: ¿el uso de pantallas en el aula es un recurso didáctico óptimo para el aprendizaje o es un obstáculo para el mismo?